Entonces, a ver, en este ejemplo lo que nos solicita es calcular el caudal que va a fluir por una tubería. En este caso, la tubería es de hierro fundido. ¿Sí? Tubería de hierro fundido, pues tiene un phi interno de 10 pulgadas o diámetro de 10 pulgadas. Y la longitud de la tubería es alrededor de 1 kilómetro. ¿Sí? El dato de la viscosidad, en este caso mi viscosidad cinemática, es de 1 por 10⁻⁶ metros cuadrados sobre segundo. Evidentemente recuerden que la viscosidad es función de la temperatura, entonces en este caso, bueno, siendo en función de la temperatura, ya. Entonces, siendo en función de la, ¿cómo es? Voy a abrir aquí otro. Espera un momentito, voy a abrir otro. Voy a poner otra pizarra porque ya está demasiado grande. No, no cambié. Entonces voy a iniciar aquí nuevamente. Ya. Entonces, habíamos dicho, voy a dibujarles mejor acá. Tengo una tubería. En este caso tenemos una tubería de 1 kilómetro de longitud. El diámetro de esta tubería es de 10 pulgadas. Lo que nos pide es calcular el caudal, ¿no? Que va a transitar por esta tubería, considerando algunas cuestiones, ¿no? Una de ellas habíamos dicho la viscosidad. En este caso, la viscosidad cinemática es de 1 por 10⁻⁶ metros cuadrados sobre segundo, y esto es para una temperatura de 20 grados centígrados, ya, directamente, porque varía o va a variar en función de la temperatura. Y nos indica un dato aquí que las pérdidas de carga, en este caso serán pérdidas por fricción, porque solo tengo el tramo de la tubería, no me indica si tengo algún elemento interno, ¿no? Dentro de ese kilómetro es de 10 metros. Entonces, lo primero que habría que hacer acá es dibujar, ¿no? Las secciones de entrada, o más bien definir, ¿no? El volumen de control, que sería mi sección de entrada, y en uno y mi sección de salida. Entonces, con esto tendríamos que dibujar también lo que es el horizonte energético, es decir, la línea de energía sin ni considerar ningún tipo de pérdida. Pero una vez que ocurre la pérdida de energía, voy a dibujarle aquí, voy a tener darle más, más arriba. Ya, entonces tengo ahí pues dibujado mi pérdida, en este caso, la pérdida por fricción, ¿no? Que me dice que es 10 metros. Tengo aquí definido lo que es mi línea de energía, ¿sí? Y recuerden que también podría, bueno, dibujar acá mi línea piezométrica. Entonces, mi línea piezométrica se separa de mi línea de energía una distancia igual a la carga, lo que se llama la carga de velocidad, ¿no? Entonces se va a separar de mi línea piezométrica una distancia igual a la carga de velocidad. Y recuerden que en este caso la línea piezométrica no coincide con ninguna característica geométrica ni del flujo ni de la tubería. ¿Sí? Acá evidentemente tendremos mi eje de la tubería, ¿no? Está de alguna manera independiente. Bien, entonces, pues con eso ya tendríamos ahí todos los datos, ¿no? Para, para calcular. Entonces, qué empezaríamos haciendo? Tal vez si alguien puede ahí participar para definir. Recuerden que la variable que estoy buscando es el caudal, ¿no? Ese caudal que fluye por esa tubería. Entonces, podría partir la, de la pérdida de carga, ¿no? Que es el dato que tengo acá. Entonces, podría plantear ahí mi fórmula. En este caso, esta fórmula que habíamos visto ayer de Darcy-Weisbach para el cálculo de pérdidas continuas o pérdidas por fricción. eh, Cuya fórmula me dice que es el coeficiente de fricción multiplicado por la longitud respecto al diámetro, y multiplicado por la carga de velocidad.
Entonces, ¿qué tengo acá de datos? Si se quiere, tengo el coeficiente, más bien la pérdida o el valor de la pérdida por fricción, que son los 10 metros. Tengo la longitud, tengo el diámetro, me faltaría la velocidad y me faltaría el coeficiente de fricción. Son dos variables ahí que estarían pendientes, digamos. Entonces, ¿qué otros datos podría plantear? ¿O qué otro valor podría calcular? Ya, entonces ahí viene la primera cuestión, ¿no? Tengo que asumir alguna condición, en este caso del flujo. Como tengo dos variables, tengo variable del coeficiente de fricción y variable de la velocidad, y me voy al ábaco o el diagrama este de Moody, ¿no? Que ya habíamos dicho ayer, ya vamos a verlo en el gráfico exactamente, pero decíamos que es coeficiente de fricción, acá viene la viscosidad, perdón, el número de Reynolds, y tengo acá la rugosidad relativa, ¿no? Entonces recuerden que este número de Reynolds, de alguna manera, pues también relaciona la velocidad, ¿sí? Es decir, tengo aquí mis variables, ¿no? Coeficiente de fricción y velocidad, que es lo que me está faltando. Porque, pues, la rugosidad, de alguna manera tendría el dato, ¿no? Porque tengo el tema del hierro fundido, ¿no? Que este material, habíamos dicho que es de hierro fundido. Ya, y el diámetro también, pues sí, sí lo tengo, digamos. Entonces, un dato que se tiene también aquí implícito al decir hierro fundido es que el valor de la rugosidad absoluta, esto es de tablas, ¿no? Es igual a 2,5 por 10 a la menos 4 metros. Ese es el valor pero esto procede de tablas, ¿no? Es de la rugosidad absoluta del material, si se quiere, ¿no? Sí. Entonces tendríamos ahí. Ya, entonces recuerden que aquí tenía mis ábacos, bueno, la zona de transición, que más o menos igual tengo aquí curvas, bueno, algo así. Ya, entonces, si tengo ya calculado la variable, lo que correspondería aquí es asumir una condición de flujo, es decir, asumir que mi flujo va a estar en la zona de flujo turbulento totalmente desarrollado. ¿Sí? En zona de flujo turbulento, pues totalmente desarrollado. Entonces, si yo asumo esta condición de flujo, es decir, que el, el punto que interseca número de Reynolds y velocidad relativa, pues da en esta zona que he churado ahí con rojo, yo puedo ver directamente el coeficiente de fricción. Y visto el coeficiente de fricción, pues puedo calcular de la fórmula de arriba la velocidad. Y a la final es asumir una condición de flujo, en este caso un flujo turbulento totalmente desarrollado, para calcular mi coeficiente de fricción y con eso calcular mi velocidad. Esa sería la línea a seguir. Entonces, vamos poniendo acá. Calcularía la rugosidad relativa de la rugosidad relativa. Y calculo mi rugosidad relativa. ¿Cuál es mi rugosidad relativa? Precisamente la rugosidad absoluta respecto al diámetro. En este caso, el 2,5 por 10 a la menos 4 metros dividido para el diámetro interno. En este caso, estas 10 pulgadas, pues es lo mismo que decir 0,254 metros, ¿ya? Es decir, solo está transformado de pulgadas a metros. Entonces sería acá 0,254 metros, ¿no? Entonces, con eso me queda una rugosidad relativa aproximada, ¿no? Porque es igual 2,5 por 10 a la menos 4 de 0,001, ya, es un valor. Ya, con esta rugosidad relativa, lo que va a ocurrir es que tengo que ver, asumiendo flujo turbulento totalmente desarrollado, acá mis curvas, estas curvas de rugosidad son pues horizontales, si se quiere, ¿ya? Son horizontales. Entonces, si yo asumo el flujo turbulento totalmente desarrollado, digamos que por acá me va a dar una de estas curvas de 0,201.
Y si yo veo en horizontal, es decir, si me voy hasta el coeficiente de fricción, mi coeficiente de fricción aquí, para este caso, quedará un valor eh, aproximado, ¿no? De 0,02. Ya le vamos a ver en el abaco cómo se utiliza esto, ¿no? Entonces, déjenme más bien, voy a poner el abaco para que se pueda visualizar eso. Ya, voy a dejar de compartir acá. Eh, es decir, para que puedan ver cómo sale ese 0,02, que bueno, entiendo que si lo tienen ahí, o lo habían hecho en hidráulica aplicada, pero de todos modos para que quede pues, un poco más claro, ¿no? O para que recuerden simplemente. Entonces, les voy a poner el diagrama, en este caso el diagrama de Moody, de lo que es el flujo a presión. Ya, voy a ampliar un poco ahí. Ya, ahorita les comparto la pantalla para que se pueda visualizar. Ya, no sé si lo están viendo. Entiendo que sí. Ya, entonces, Sí, sí se ve. chévere. Ahorita no le paren bola a las líneas tomates ni en rojo, porque eso es de otro ejercicio, sino que voy a utilizar el abaco. Como ustedes ven, aquí tenemos el número de Reynolds, que habíamos dicho velocidad por el diámetro dividido por la viscosidad cinemática. Tenemos la rugosidad relativa del lado derecho. En este caso está como la variable K, pero es del mismo epsilon que estamos manejando. Y acá tenemos del lado en vertical, ¿no? La nomenclatura en vertical, que es el coeficiente de fricción. Entonces, si se fijan, esta línea de acá para arriba es la zona de flujo turbulento totalmente desarrollado, tuberías rugosas, que es la hipótesis que estoy tomando en cuenta. Y si se fijan, cada una de estas numeraciones que están del lado derecho precisamente corresponde a la rugosidad relativa. Y si se fijan también, cada rugosidad relativa pues tiene una línea, ¿sí? Que no es la cuadrícula propiamente, sino es una línea que está sobre la cuadrícula. Entonces, por ejemplo, este punto 0,5 que está acá arriba, si yo le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, en esta zona de transición, una vez que pase esta línea divisoria, empieza a curvarse, es decir, empieza a irse hacia arriba, ya no va recto. Y lo mismo para cualquier línea que yo le siga con los valores que están del lado derecho, ¿sí? Que están en el eje del lado derecho. Entonces, cualquier valor que yo le ponga, a mí me había salido 0,201. Pues mi rugosidad, entonces voy a ponérselo aquí con otro color para que se pueda ver. Pero es este valor de aquí, ¿no es cierto? Ya, voy a poner otro, más bien a resaltarle ahí, hacerle un poco más grueso que se vea. Ya, pero digamos de esa verde, ¿no? Si se fijan, yo tenía mi rugosidad relativa de 0,201 del lado derecho, y si le veo en horizontal, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que está mi punto, mi intersección, más bien entre el número de Reynolds, que está acá abajo, ¿sí? Y la rugosidad relativa, esa intersección me va a dar en algún punto de esta línea, de este tramo de línea que estoy ahí señalando, ¿no? Desde la línea divisoria hasta acá. Entonces, esa intersección entre el número de Reynolds y la rugosidad relativa me da en alguna zona de esta, es decir, la zona de flujo turbulento totalmente desarrollado, tubería rugosa, y de ahí una vez que interseco, pues la veo en horizontal. Entonces me da el punto 0,2 que les había indicado. Ahora, ¿qué ocurre si el número de Reynolds es bajo? Entonces, por ejemplo, si fuese bajo y no estaría tan alto con valores, por lo menos 10 a la sexta, ¿no? En este caso, o 2 por 10 a la sexta debería darme con esta rugosidad para que yo pueda intersecar, ¿no? Desde esta línea divisoria que está aquí hacia el lado derecho. Entonces, ¿pero qué pasa si el número de Reynolds es bajo? Asumamos un 10 a la quinta. ¿Sí? Voy a poner con otro color. Entonces, digamos que tengo un 10, 1 por 10 a la quinta, que sería aquí. Sería acá arriba, ¿no? Voy a ponerle con otro, bueno, con ese, pero lo voy a hacer mucho más, o ese celeste, pero lo voy a hacer mucho más grueso. Entonces, si yo tuviera 1 por 10 a la quinta, pues voy a subir su número de Reynolds, y si tengo esta rugosidad de 0,001, ya no va horizontal, es decir, no interseco aquí, veo 0,02, sino que tendría que ir a la curva. Esta curva que viene con 0,01 aquí empieza a subir. Entonces le interseco, y una vez que le interseco, ahí sí podría irme del lado derecho, ¿no? Así podría visualizarla, y evidentemente en ese caso me va a salir un valor diferente de rugosidad.
No sé si eso está claro para todos. Entonces ya no me va a dar 0.02, me va a dar un valor mucho mayor. En este caso, 0.021, 22, 0.023 aproximada. Bueno, ahí se me fue un poco alto, pero en realidad es por ahí. Ya es 0.022. Entonces, ¿cómo debería chequear? Porque al final estoy asumiendo que mi intersección va a dar de esta línea divisoria, que esta línea recortada negra, hacia el lado derecho. Pero yo, ¿cómo chequeo a la final si es que en verdad estoy en esta zona? Es haciendo un proceso iterativo, ¿no? Un recálculo. Asumo esta condición de flujo, que es decir, el flujo turbulento totalmente desarrollado, veo el coeficiente de fricción y una vez que veo el coeficiente de fricción, tengo que empezar a recalcular las otras variables. En este caso, recalcular el Reynolds, por ejemplo, y verificar que efectivamente se cumple. ¿Hasta qué punto? Hasta que en realidad converja todo. Entonces ya vamos a hacer, eso es lo que la forma, digamos, en la que tenemos que ir chequeando, porque como vemos, si es que me da un Reynolds bajo y se me intersecta la zona de transición, que es esta zona intermedia, pues las coeficientes de fricción son mucho más altos, ¿no? Que para el flujo turbulento totalmente desarrollado. No sé si es que eso está claro. Ya. Entonces vamos a ir al haciendo numérico, ¿no? Entonces ahorita decimos el coeficiente de fricción, en este caso es 0.02. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Ya. Entonces decimos es 0.02, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, con este 0.01 de velocidad, perdón, relativa, eh, yo defino un coeficiente de fricción, esto visto, ¿no? Evidentemente en el diagrama que acabamos de ver, que es el diagrama de Moody, de 0.002. Pero ese coeficiente de fricción no podría decir yo totalmente que es el exacto porque he asumido una condición de flujo. Entonces recuerden que mi condición de flujo es turbulento totalmente desarrollada. Ya, una vez que tengo ese coeficiente de fricción, pues yo podría calcular la velocidad. Entonces mi velocidad la voy a calcular precisamente ya con la fórmula de acá arriba, ¿no? Porque ya tengo esta coeficiente de fricción. Entonces tendría HF, F por L sobre D, por B cuadrado sobre 2G. HF es 10, el coeficiente de fricción es 0.02, la longitud es 1 kilómetro o 1000 metros, que es lo mismo. El diámetro es 0.254 metros. Y pues la velocidad aquí tendría al cuadrado sobre 2 por 9.81. Entonces de ahí yo ya podría calcular mi coeficiente, perdón, más bien mi velocidad. En este caso, si yo despejo y hago el cálculo, la velocidad debería dar alrededor de 1.58 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, mi primer valor. Una vez que he calculado esta velocidad, puedo chequear el F asumido, ¿no? Entonces, para chequear el F asumido, tengo que calcular básicamente el F. O calcular o definir el F del diagrama de Moody. Entonces, calculo para eso, ¿de qué necesito? El número de Reynolds. Porque ya tengo velocidad. Velocidad por diámetro dividido para viscosidad cinemática. En la velocidad 1.58. La viscosidad cinemática, habíamos dicho 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Ah, que es muy mal acá. Acá es por 0.254 y acá sí 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces el número de Reynolds adimensional debería estar alrededor de 4.01 por 10 a la quinta, aproximadamente. Entonces tendría este número de Reynolds y tendría el valor de la rugosidad relativa, que ese no cambia, ¿no? Se sigue siendo 0.01 porque la rugosidad y el diámetro no van a variar. Perdón, ¿cuánto tenemos ahí? Dos ceros, uno, sí. Dos ceros, uno. Entonces, con estos dos datos, ingreso a mi diagrama de Moody, ¿no? Tendría que ingresar a mi diagrama de Moody nuevamente.
Entonces, verifiquemos. En ese caso, veamos cuánto nos da. Ya, entonces tenemos ahí, eh, sí están viendo el diagrama, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, habíamos dicho, mi nuevo número de Reynolds es 4 por 4 prácticamente por 10 a la quinta. Entonces, ese 4 por 10 a la quinta, 10 a la quinta es a partir de acá, entonces el 4 por 10 a la quinta va a estar justo ahí, ¿no? Se va a superponer ahí. 4 por 10 a la quinta y mi coeficiente de rugosidad, pues, 0.01 está como por ahí más o menos, ya. O sea, está un poco difícil calcularle justo, pero más o menos ahí ya, es donde interseca. Entonces, con eso, si veo en horizontal, me da un coeficiente de fricción. O sea, lo que me estás diciendo es que mi punto está en la zona de transición, en el chequeo que acabo de hacer. No está en flujo turbulento totalmente desarrollado. Entonces, de ahí se eleva un poquito la curva, se interseca el número de Reynolds con esa rugosidad, o el gráfico o la línea de la rugosidad de 0.01 que se eleva en la zona de transición. Y una vez que interseco, ahí sí le veo en horizontal cuánto es el valor del coeficiente de fricción. Entonces, en ese caso, mi coeficiente de fricción es aproximadamente, tal vez un poco menos, ¿no? Porque vemos que está la intersección si nos vamos, sino que no voy a poder ubicar esto tan exacto. Se me baja, pero está por la mitad en realidad. Está entre la mitad de esta línea horizontal azul y la verde. Entonces, de eso si le veo del lado de acá, es más o menos un punto 0,205 más o menos, ¿sí? Es decir, es más abajo la intersección. Entonces, tendríamos un F de punto 0,205, ¿sí? Si yo verifiqué en el diagrama de Moody con mi número de Reynolds de 4 por 10 a la quinta y la velocidad relativa de 0.201, ese coeficiente de fricción me daba alrededor de punto 0, era, a ver, 0.200, no, 0.205, 0.205, sí, porque no llegaba al punto 0.21, 0.21, sí, más o menos, pero esto está en zona de transición. Sí, en una zona de transición, no está ni en flujo turbulento totalmente desarrollado, que fue lo que originalmente asumí. Entonces, una vez que tengo definido este coeficiente, voy a recalcular todo nuevamente. Tendría que eh, precisamente recalcular la velocidad, que teníamos arriba unos 58, pero vamos a ver si en realidad es eso. Teníamos la pérdida que era 10 metros, el coeficiente de 0.0205, que es el coeficiente de fricción, la longitud de 1000 metros, el diámetro de 0.254 y la carga de velocidad. Entonces, con eso tendríamos una velocidad despejando, ¿no? De 1.56. Entonces va a empezar a variar un poco porque va a ir convergiendo, ¿no? En este proceso iterativo la velocidad. Ahora, con esta velocidad de 1.56, que espero sea la definitiva, hago nuevamente el recálculo del número de Reynolds. Entonces, mi número de Reynolds va a ser igual al 1.56, que es la velocidad, por el diámetro, 0.254, dividido por la viscosidad cinemática, que es 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar un Reynolds de 3.96 por 10 a la quinta, que es prácticamente ya 4, ¿no? Entonces, y vuelvo con este número de Reynolds y nuevamente con mi rugosidad relativa de 0.201. Entonces, finalmente se llega al valor igual, ¿no? Esta ahí no va a variar de 0.0205. Entonces, este F de acá finalmente es igual al F que tengo en el paso anterior. Entonces, por lo tanto, los datos de velocidad, esta velocidad de acá es la adecuada. Es decir, ya no tengo que hacer otro proceso iterativo. Entonces, sabiendo que ya converge el coeficiente de fricción, en este caso, que obtengo del diagrama de Moody, yo ya podría calcular, ahora sí, el caudal. Era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, caudal simplemente velocidad por área. Ahí sí va directo, ¿no? La velocidad 1.56
y lo multiplico por el área, pi por el diámetro, en este caso el 0,254, que eso no cambia, y dividido para 4. Entonces con eso tendríamos 0,079 metros cúbicos por segundo, ¿no? O lo que es lo mismo, 79 litros en otras unidades para, bueno, más utilizadas cuando me da con decimales, ¿no? Los metros cúbicos por segundo. Entonces con eso ya podría validar que son 79 litros y que está en una zona de transición en este ábaco, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Ya, si no hay muchas más preguntas en esta parte, ya, les voy a poner un ejercicio. No, vamos directamente ya al modelo. ¿Qué es lo que necesito pues indicarles? Sí nos faltan dos conceptos más, que es importante que lo tengan claro, que es las redes en serie y las redes en paralelo. Entonces, eso sí es clave, digamos, lo necesario que ustedes tengan claro esos dos conceptos. Entonces, pongámoslo aquí mismo, porque son más o menos los conceptos de los ejercicios o la base teórica que necesitamos saber para aplicarlo hoy el modelo, que al final solo es una herramienta. Entonces, si hablamos de redes, de tuberías, ¿sí? De estas redes de tuberías, puedo tener diferentes configuraciones aquí, o sí, configuraciones que me determinan capítulos incluso ya de estudio. Una es lo que es la tubería equivalente, ¿no? O sistemas hidráulicos equivalentes, que es lo mismo. Hay la tubería en serie o tuberías en serie, tuberías en paralelo, ¿sí? Y de ahí también hay dos conceptos más que son redes abiertas y redes cerradas, ¿no? Veremos así rápidamente a qué nos referimos con cada uno de estos ítems, como para que quede claro, ¿no? Entonces, si nos vamos, les voy poniendo más bien A, B, C o D, ¿no? Para irlo viendo abajo. Ya, entonces, si vamos a literal a que son las tuberías equivalentes, se dice que dos sistemas hidráulicos son equivalentes siempre y cuando eh, el mismo caudal, ¿no? Que se produce en los dos sistemas generen la misma pérdida de energía. Entonces, básicamente, si lo vemos esto de forma gráfica, pongámoslo así, tengo aquí una red no en serie, se puede decir que también. A la parte es otro concepto ahí que implica, que es la tubería en serie todavía, pero no vamos a especificar mucho eso ahorita. Lo que debe entenderse es que em, mi sistema, aquí yo tengo diferentes diámetros, un diámetro uno con la longitud uno, acá un diámetro 2 con la longitud 2 y un diámetro 3 con la longitud 3. Ya. Entonces, aquí a la final, em, yo podría, para esta tubería la más chiquitita, crearme un sistema equivalente, que se llama, o un diámetro equivalente, con la tubería menor y de una longitud dada, vamos acá, la longitud clave es a determinar, pero una longitud que precisamente corresponde a una longitud equivalente. Voy a ponerle así. Ya, entonces, si yo saco de alguna manera las pérdidas de energía del sistema que está en negro con las pérdidas de energía que es del sistema que está en rojo, deberían ser lo mismo. Es decir, voy a poner pérdida por pérdida, sí. La pérdida total, ¿no? O pérdida, sí, la pérdida total del sistema en uno, ¿no? El sistema en negro. Sí, la pérdida total de energía de lo que está en negro tiene que ser igual a la pérdida de energía del segundo sistema, ¿no? Entonces, esto debe cumplirse. Entonces, ¿bajo qué? Bajo la incógnita de qué debo determinar esa longitud equivalente. ¿Por qué se habla de pérdida? O sea, el concepto básico es que estas pérdidas sean las mismas. Entonces, sí, yo podría decir que puedo tener un sistema hidráulico más grande o menor,
pero que me genere, o en este caso menor, de diámetro menor, que me genere la misma pérdida de energía que mi sistema inicial. Entonces, ese es el concepto, ¿no? En general. Entonces, los dos me va a funcionar hidráulicamente aquí en la salida, en esta salida de acá. Van a tener la misma carga energética, van a haber generado la misma pérdida de energía, tanto el sistema en rojo como el sistema en negro, ¿no? Que está ahí con las contracciones. Ya, entonces, claro, yo luego podría darle valores, ¿no? Diferentes valores. Por ejemplo, asumir que la pérdida de energía del sistema, de uno de los sistemas, puede asumir la pérdida de energía de uno de los sistemas y darles longitudes, diámetros, etcétera, y podría yo, igualando las ecuaciones de pérdida de energía, pues calcular el diámetro o la longitud, en este caso, perdón, requerida, equivalente, ¿no? Utilizando la fórmula de Darcy-Weisbach. No voy a profundizar mucho, es más, todo que tengan claro, ¿no? Que los dos sistemas de ahí se comportan de forma igual siempre y cuando se cumpla esa igualdad de pérdidas. Ya, lo otro es las tuberías de en serie, ¿no? Que está ahí, que es el literal B. Entonces, en cuanto a las tuberías de en serie, bueno, como estaba arriba, ¿no? Precisamente esta tubería o una de las tuberías que habíamos graficado ahí, voy a ponerle ahí tanto más pequeño. Ya. Entonces, esa orden, digamos, de una tubería que vaya después de otra, pues es precisamente un sistema en serie. Ya. ¿Qué ocurre? Que tiene que cumplirse continuidad. Aquí va a haber un caudal. Aquí va a haber un caudal que transita la sección uno, un caudal que transita la sección 2 y un caudal que transita la sección 3. Y final, bueno, acá pongamos una descarga libre, ¿no? Descarga libre. Ya. ¿Qué pasa con esto? Que si yo dibujo las líneas de energía, ¿no? Voy a poner aquí distintos puntos de separación. Si yo tengo acá mi horizonte energético y si yo dibujo mi línea de energía, eh, la pendiente de mi línea de energía va a ir variando en función del diámetro. En este caso, para el diámetro mayor, la pendiente de la línea de energía pues no es tan empinada si se quiere. Luego, como tengo aquí una contracción del flujo, esa línea de energía tendrá que descender. Luego, tengo otra pendiente que es un poco más empinada, debería ser. ¿Por qué? Porque el diámetro es más pequeño, es decir, la pérdida por metro de longitud tiene que ser mayor, por eso la pendiente se aumenta. Luego tengo otra pérdida localizada, aquí estoy dibujando la línea de energía, recuerden. Y finalmente, pues aquí se empina, o debería empinarse aún más, ¿no? Dejémosle por ahí. Ya, luego viene la línea piezométrica. En este caso, mi línea piezométrica, como tengo descarga libre, tiene que partir de cero, ¿no? Entonces, más o menos, mi línea piezométrica por ahí. En la línea piezométrica también se evidencia la pérdida local, ¿sí? Y vendría por aquí, paralela a la línea de energía, porque al final tiene que separarse una distancia igual a la carga de velocidad. Eh, bueno, aquí hay un pequeño error. Creo que de todas maneras, la distancia que tengo aquí, esta distancia tiene que ser la mayor y tiene que irse reduciendo, ¿no? Esa carga de velocidad porque la velocidad tiene que ir disminuyendo también. ¿Por qué disminuye? Porque los diámetros van aumentando. Sí, van aumentando en el sentido desde aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces, aquí tengo carga de velocidad, la velocidad sub 3 al cuadrado sobre 2g. Acá tengo una velocidad sub 2 al cuadrado sobre 2g y acá una velocidad sub 1 al cuadrado sobre 2g. Entonces, todas esas velocidades evidentemente son distintas entre sí, ¿no? No pueden ser iguales porque los phi son distintos. Entonces, tienen que ser distintos. Pero, ¿qué se debe cumplir? Perdón, necesariamente ahí es que el caudal, eh, ese sí que tiene que haber continuidad. Entonces, los caudales sí son los mismos, ¿no? No hay otra posibilidad. Entonces, al final, si ustedes se fijan, eh, del lado derecho, si se quiere, tengo mi línea de energía, tengo mi horizonte energético. Toda esta
Este desnivel, pues, es la pérdida total de energía, desde el ramo de entrada, ¿no? Que tengo más arriba, hasta el ramo de salida. Todo ese trayecto. Y aquí es desigual esa pérdida de energía, va a ser igual a una pérdida por fricción en la sección uno. Va a haber una pérdida local entre la sección uno y 2, que le dejamos como pérdida local uno, que es la que hace, que permite que descienda aquí, ¿no? En esta parte. ¿Qué más? Más la pérdida por fricción en la sección 2, más la pérdida local que también tengo ahí entre la sección, más bien entre el tubo 2 y el tubo 3, ¿sí? Y tendría eh, más la pérdida por fricción del ramo 3. A eso es igual a la sumatoria de pérdidas, ¿no? De energía. Entonces, ¿qué quiero decir en otras palabras? Que cuando está ordenado aquí las tuberías en serie, las pérdidas se suman, o las pérdidas de energía se van a ir sumando, ¿no? Se van sumando, si quiere. Sí, se van sumando. Sí, como está ahí en ese ejemplo. ¿Y alguna inquietud que tengan, hijes, de esto? Entonces, y así, N tuberías que tenga ordenadas en serie. Aquí está el ejemplo de tres, pero pueden ser muchas más, ¿no? Y la otra que se puede concluir ahí es finalmente que la pérdida de energía va a ser, por metro de longitud, va a ser mayor mientras el diámetro sea más pequeño. ¿Sí? Se va a ir inclinando mi línea de energía. Ya. Ahora veamos lo que son este literal C de tuberías en paralelo, ¿no? Sí, que se refiere a las tuberías en paralelo. Bien, entonces, hidráulicamente hay algunos cambios, ¿no? Que ocurren con respecto a las tuberías en serie. Entonces, pongamos aquí igual un ejemplo más o menos de un gráfico de las tuberías en serie, ¿no? Siendo como un sistema, evidentemente, que tiene que estar en paralelo, ¿no? Y acá va a ser otra tubería, bueno, que es un poco más grande, tenemos más, este gráfico no esté tan a detalle, ¿no? Pero la idea está ahí. Ya, entonces, tengo ahí bueno, mis tuberías, ¿no? Tengo aquí a qué feo que salió esto. Eh, Déjame que sí. Ya, entonces digamos que tengo ahí una entrada y una salida. Entonces, ¿cómo debería ser mi línea de energía en estos casos? Asumamos dos alineaciones, si se quiere. Vamos un punto y inmediatamente hago de arriba, si se quiere, de la intersección, ¿no? Entonces, vamos aquí que voy a tener una alineación uno y aguas abajo, es decir, por acá vamos a tener una alineación 2. Entonces tengo mis tuberías ahí en paralelo. Entonces este sistema hidráulico en paralelo evidentemente se va a comportar de forma distinta a lo que es la tubería en serie. Vamos ahí mi horizonte energético también. Ya, ¿qué pasa si yo dibujo mi línea de energía? ¿Para cuál de las tuberías debería dibujar mi línea de energía? Tal vez si alguien tiene ahí alguna idea o sugerencia. ¿Para cuál de las tuberías podría dibujar yo ahí mi línea de energía? No sería lo mismo, ¿no? Eso, exactamente. Tendríamos una tubería en serie, vamos a tener la misma línea de energía. Es decir, ya no tengo que se me van sumando las pérdidas, sino que tengo una sola línea de energía. Y creo que sale con este. Ya. Bueno, dejémosle así ya, más o menos. Entonces, desde el punto I, digamos en este caso, hasta el punto J, se va a generar aquí bueno, tengo mi línea de energía, evidentemente, y tengo una pérdida de energía, en este caso. O sí, pongámosle.
H total, ¿no? En todo ese tramo. Entonces, esa pérdida de energía tiene que ser la misma, es decir, tiene que ser la misma si es que el flujo viene por aquí y circula, circula, circula y luego baja y llega a este punto de acá, o si es que el flujo pues viene directamente por acá y llega hasta el punto de acá, o si es que viene el flujo por acá abajo, desde el punto I no, y sube, sube, sube y llega a este mismo punto. Es decir, la pérdida de energía por cualquiera de las tres rutas que acabo de trazar ahorita tiene que ser la misma. En otras palabras, este punto I que se ha dibujado acá tiene una sola presión, una sola energía, si se quiere. No puede tener diferentes energías. Y este punto de acá también, pues, tiene una sola energía. ¿Sí? O sea, tiene que haber esa congruencia, digamos, en cuanto a energías. No puede variar, sea por el camino que sea que vaya. Evidentemente sí que aquí ingresa un caudal. Ese mismo caudal tiene que salir por acá y por acá puede transitar un caudal uno, por aquí un caudal 2 y por aquí un caudal 3. En las tuberías en serie habíamos dicho que el caudal es el mismo, pero en este caso más bien se va a cumplir que mi caudal es igual o el caudal que entra, digamos, es igual al caudal uno más el caudal 2 más el caudal 3 y más el caudal, y es todo esto también se podría decir, toda esta sumatoria que es igual al caudal que sale. ¿Sí? Es decir, tiene que cumplirse esa condición. Y luego que, si yo verifico la pérdida de energía, puede decir que la pérdida total es igual a la pérdida de energía que circula, pues, por la sección o por el tramo uno, igual a la pérdida de energía que se va a dar en el tramo 2 o la pérdida de energía que se va a dar, pues, siguiendo el tramo 3. Entonces, evidentemente, las pérdidas o pérdidas de energía en cada uno de los tubos ya no se suman como era en la tubería en serie, sino que ahora más bien se dice que son las mismas independientemente del ramo que ya tuvo. Entonces estas dos fórmulas hay que tener por ahí pues un poco en mente, ¿no? Cuando aplico los conceptos y verifico también en el modelo ya numérico. Entonces, nuevamente, la energía total en el punto I y en el punto J es única. No es que son las mismas en los puntos, es la misma, es única en el punto uno, es única en el punto J, pero la energía en uno va a ser distinta a la energía en J, ¿no? Voy a ponerle acá, la energía en uno, pues sí que es distinta a la energía en J, no puede mantenerse porque hay pérdida de energía. Ya. Luego, la suma de los caudales en los nudos. En los nudos se suman los caudales. Por ejemplo, en el nudo J podría decir que es o transita un caudal que resulta de la sumatoria de la caudal uno más caudal 2 más caudal 3. Y lo mismo podría decir para el nudo de arriba, que el caudal que va es igual en el punto I, es igual al caudal uno más caudal 2 más caudal 3. Entonces, de estos tres conceptos hay que tenerlos ahí clave, ¿no? Y en mente. A ver cómo estamos. Ya. Em, Ahora vamos, nos faltan solo dos conceptos más, que son el concepto de redes abiertas y redes cerradas, que bueno, ahí esto no es mucho tampoco. Entonces, vamos a BC en cuanto a lo que son redes abiertas y redes cerradas. Veamos primero qué son las redes abiertas. Ya, tener en claro que las redes abiertas en principio no es una condición ideal para un sistema de abastecimiento de agua potable. En general, las redes voy a tener más bien diferentes presiones en una red abierta. Entonces, asumamos que tenemos ahí un tanque, ¿no? Como un tanque de carga, si se quiere. Y voy a tener una red abierta, es decir, que viene por aquí, se abrirá el caudal por acá, tengo aquí un punto de entrega. De igual manera, pues sigo hacia abajo. Aquí tengo otro punto de entrega, luego otro punto de entrega por acá. Y así, ¿no? Así indistintamente. O sea, tengo varios puntos varios puntos de entrega, ya. Vamos a leerlo así. Tengo varios puntos de entrega. Entonces, evidentemente, si yo calculo lo que son presiones, y esto está actuando a presión, pero claro, tengo un tanque, que es el tanque de carga, que está en una cota mayor.
la distribución de presiones que vaya teniendo en los puntos de salida, ¿no? Los P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Las presiones, de alguna manera, va a depender en qué cota estén, ¿no? Pero son presión en 1, presión en 2, presión en 3, presión en 4 y presión en 5. Son menos uniformes, se puede decir. Mucho más difícil uniformizar las presiones en un sistema o en una red abierta. Por eso se dice que no es una condición ideal para sistemas de abastecimiento de agua potable. Eh, Ahora, hay que tener en cuenta también el tema de suministro como tal. Ahí hablo de presión, pero lo mismo se podría decir para el tema de caudal. Es decir, el caudal que entrego aquí en la parte, el caudal 5, acá voy a tener caudal de salida 4, acá voy a tener un caudal de salida 3, y así, ¿no? Para los otros puntos. Entonces, lo mismo podría decir que este caudal de aquí, de alguna manera el de salida, el caudal que llegue acá es dependiente, se puede decir, de los consumos que se haga aguas arriba, es decir, va a ser dependiente de qué, de este 2, este va a ser dependiente también del 3, del 4, es decir, si consume mucho en las salidas de aguas arriba, pues evidentemente mi caudal 5 va a estar reducido, si se quiere, no puede estar afectado de alguna manera. Ya, con el mismo concepto que habíamos visto del tema de arriba, ¿no? De que los puntos tienen única energía. Si aquí me pongo unos nudos, ¿no? Que podríamos llamarle el nudo, vamos a decir, el nudo I, aquí el nudo J, el L, el M, ya. Todos estos nudos, los nudos I, sí, vamos, nudo I, nudo J, nudo L, nudo M, sí, todos esos puntos, en todos esos puntos, la energía es única, ¿no? Era más o menos, pues lo que vimos arriba, ¿no? La energía es única. Es decir, cualquier punto de la red un mismo punto de la red no puede tener diferentes energías. A eso nos vamos. Y de ahí, claro, evidentemente si hago una evaluación de la red y voy calculando la energía que voy teniendo en los puntos I, J, K, L, M, pues yo debería tener mucha mayor energía en el punto I y la energía tendría que ir decreciendo, ¿no? Hacia el punto 5, ¿no? Si es que el caudal tiene ese sentido que he dibujado ahí con flechas negras. Entonces, eso también es importante tenerlo claro. Al este literal E que habíamos puesto aquí, y que tiene que ver precisamente con la red cerrada, ¿no? Ya, entonces esta red cerrada ahora sí que presenta algunas ventajas, ¿no? Como ustedes también ya lo habrán visto, ¿no? O lo habrán incluso comprobado. Vamos aquí una red más o menos ya, una esquemática, ¿no? Tenemos aquí un nudo por el que ingresa un caudal y tenemos diferentes nudos de salida. Bueno, vamos también acá otro ya, otro caudal de ingreso uno, acá otro caudal de ingreso 2 y pues diferentes salidas, ¿no? O bueno, todos estos son nudos, ¿sí? Que es un elemento fundamental en las redes, porque a través del nudo, pues yo le indico al modelo qué medir, ¿no? Medir, o sea que estos nudos es un elemento geométrico que me permite ingresar, sacar caudal, medir presión. Las tuberías, en cambio, básicamente van a medir velocidad, ¿no? No tanto así presión, las presiones se miden en los nudos y en las tuberías las velocidades. Entonces, bueno, aquí puede haber varios caudales, vámonos con azul, caudales de salida, ¿no? Entonces, puede haber aquí un caudal de salida uno, acá un caudal de salida 2, acá tenemos un caudal de salida 3, sigamos ahí ubicando más caudales, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, este 6, ¿no? Entonces tenemos una red de suministro de agua que tiene dos ingresos. Pero todo está interconectado, me refiero a que no está ramificado, sino está interconectado. Entonces, evidentemente, ahí la distribución, la mayor ventaja de esta configuración es que la distribución, puede decir, de presiones y caudales
es más uniforme, se puede decir, o tiende a ser uniforme. No es exactamente uniforme porque depende de las cotas, de las elevaciones de los puntos, etcétera, pero sí es de alguna manera más uniforme, ¿no? Ya. Entonces tenemos ahí la configuración. Hay varias metodologías, ¿no? Que se puede aplicar para solucionar precisamente esta red, porque lo que va a ocurrir es que puedo crearme un sistema de ecuaciones que precisamente me permiten solucionar, ¿no? El, el flujo a la final. Me refiero que, por ejemplo, este nudo uno que está del lado izquierdo, que está en el caudal uno. Vamos, los nudos no puse, pero digamos tenemos el nudo uno, igual el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, acá arriba ponemos el 7 y el 8. Entonces, en este nudo uno del lado de este punto, ¿no? De que tiene un caudal de salida uno, yo finalmente no sé de dónde me llega el caudal. O es muy difícil intuir así de entrada de dónde llega el caudal. Puede ser que las direcciones de los caudales sean así. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que vaya así, puede ser que acá salga, de aquí este puede ser que se suministre para acá, deja un poco de caudal, luego baja y luego aquí regresa para acá. eh, pero aquí en el 4 puede ser que ya venga en este otro sentido el caudal y luego acá suba y se suministra el caudal 5 y aquí del 6 más bien venga para el 3 y del 6 venga para acá. Es decir, es una forma, digamos, de en principio eh, precisamente graficar esa dirección de caudales que de hecho tiene un sentido. Es decir, yo podría poner aquí el sentido, ¿sí? De análisis, en este caso asumo que son, eh, bueno, lo voy a poner acá abajo, son una especie de bucles, ¿no? Entonces, estos bucles de análisis de alguna manera me van a permitir ir precisamente analizando y creando mis sistemas de ecuaciones. Entonces, con estos bucles de análisis puede ser que de hecho adoptan signos, puede ser este el uno, este el 2 y acá mi nudo 3. Entonces, lo que yo hago es, en principio, asumir o imponerme las direcciones de caudales de alguna manera siempre con sentido, ¿no? Es decir, si aquí tengo un caudal de ingreso y aquí te necesito un suministro, pues tiene que haber un suministro de caudal que vaya al nudo 5. Lo mismo para el 4. No podría tener dos salidas o dos direcciones que salen del 4 cuando yo tengo que sacar caudal en el 4. Es decir, de alguna puede llegar. Puede ser que no los dos lleguen, pero sí uno debe llegar. Y así, o sea, debe tener en principio un sentido. Y ya luego, pues, una vez que me he impuesto estas direcciones de los caudales, eh, sí, o de tránsito del caudal entre las tuberías, podría definir lo que se llama las ecuaciones en los nudos. Entonces podría, por ejemplo, tener 8 ecuaciones al menos de nudos porque son 8 nudos en función de la continuidad. Entonces podría plantearme ese sistema de ecuaciones. Entonces pongámosle así, ¿no? Como ecuaciones de los nudos, ecuaciones de nudos, podría ser un sistema de ecuaciones. Y luego se define también lo que son las ecuaciones de malla. ¿Qué nos referimos con las ecuaciones de malla? Pues son precisamente estas que me he creado con estos identificativos o con estos bucles, ¿sí? Entonces, eh, se definen las ecuaciones de malla considerando el sumatorio de pérdidas de energía, ¿no? En este caso, la sumatoria de pérdidas de energía tiene que ser igual a cero y se considera positivo en este caso en sentido antihorario, como el bucle, como lo he puesto aquí, ¿no? Se considera positivo en sentido antihorario. Entonces, de estos bucles que he puesto, a la final lo que me van a permitir es plantearme las ecuaciones de pérdidas de energía. Entonces, por ejemplo, utilicemos este bucle 2 que está acá abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 2, yo podría poner que la pérdida, en este caso, la pérdida de energía, ¿no? Bueno, H sub T total de energía le voy a poner. Podría, pues, plantearlo así, que va según este sentido, la pérdida de energía que va del nudo 6 al nudo 1, ¿sí? Más la pérdida de energía, porque esa es la dirección que es del flujo que puse, ¿no? Más la pérdida de energía que va en sentido del 1 al 2 menos, porque el bucle va a ir en contrario a este signo del caudal o dirección del caudal, menos la pérdida de energía que va en sentido 3 a 2
¿sí? Y menos la pérdida de energía que va en sentido 6 a 3. Eso tiene que ser igual a cero. Y así puedo crearme para las distintas mallas, ¿no? Entonces, necesito por lo menos ecuaciones de nudos y ecuaciones de mallas. Las ecuaciones de nudos, evidentemente, está referido al cumplimiento de la continuidad. Pongamos ahí continuidad. Ya. Entonces, con ese sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que yo podría aplicar acá finalmente para solucionar, ¿no? Solución, dejémosle. Es aplicar el método que se llama el método de Hardy-Cross, ¿sí? Podría aplicar el método de Hardy-Cross para poder solucionar estas ecuaciones. Ya. Evidentemente no nos conviene entrar ahorita en un cálculo a mano, ¿no? O generando matrices, etcétera, porque a la final eh, precisamente es la idea, ¿no? Pues utilizar el modelo numérico para optimizar el cálculo, pero al menos tiene que haber en esencia la base, ¿no? Del cálculo que se pretende hacer ahí. Entonces, bueno, este PANE 2, bueno, creo que tenía una versión 2.2, pero prácticamente opera de forma muy similar. Eh, pues empieza, ¿no? Con el qué capacidad tiene esta de modelar este programa de Panet. Bueno, primero que sí podría yo ligarlo incluso a algunos otros tipos de programas como para optimizar redes, etcétera. Pero en este caso, veamos desde lo más básico, ¿no? Lo más sencillo, las capacidades de modelación propias del modelo, ¿no? Cómo vienen configuradas de inicio. Entonces, bueno, la ventaja del EPANET es que en teoría, en principio, no tiene un límite de red, ¿no? A procesar, como puede darse en los otros programas. Ustedes ven la dificultad de los programas, formas de acción estudiantil, esto que estar ahí activando, de hecho se activa, luego se vuelven a desactivar por alguna razón. Entonces, a menos que no sea comprado, ya vamos a tener siempre ese tipo de dificultades. También, decirlo, ¿no? Pues antes, en décadas anteriores no es que había mucho problema con los programas pirateados, pero hoy en día eso ya es inadmisible, digamos, a nivel global, diría yo. Entonces, utilizar programas pirateados de algún momento, digamos, actualmente ya hay que intentar evitarlo, ¿no? Porque incluso a nivel de universidades y todo, incluso las públicas, ¿no? Fiscaliza el tema de la Contraloría y todo, entonces hay que tener bastante cuidado con utilizar modelos que sean comerciales y que no se tenga la licencia. Entonces, bueno, en principio tenemos esas capacidades, ¿no? Que podemos modelar redes grandes, ¿no? Sin mucha dificultad. Las pérdidas de energía que yo puedo utilizar son precisamente las de Hassen-Williams, las de Darcy-Weisbach o las de Chessy. Yo puedo elegir, o debo elegir, ¿no? Pues ahí el modelo de pérdidas, ¿no? Que yo voy a considerar, las ecuaciones las hemos visto. Luego contempla pérdidas locales en todos los accesorios que se considere. Se admite también la inclusión de bombas, válvulas, depósitos de geometría variable, así como elementos, digamos, o capacidades, ¿no? Del modelo, y permite considerar diferentes tipos de caudales, ¿no? Se demanda se refiere a caudales en los nudos. Constantes, pero también variables a través de curvas de modulación a lo largo del día, generalmente, para distintos usos. Es el ejemplo que pues, intentaremos finalizar con ese ejemplo el día de mañana. Ya, ¿qué metodología? Y de hecho, en el BANET también hay algunos eh, manuales, ¿no? Generalmente todos estos programas ya tienen sus manuales y se puede echar mano también para, si hay alguna duda, verlo ahí. Bueno, es el dibujo de la red de distribución primero, ingresando los elementos, la edición de propiedades de estos elementos del sistema, definición del modo de operación del sistema, selección de opciones de cálculo, simulación de análisis hidráulico. Ahí también tiene su ítem para el tema de calidad del agua, pero que bueno, de todas maneras no se los, para nuestro caso, ¿no? Pues no lo vamos a considerar de entrada, ¿no? Y el análisis de resultados, ¿no? Básicamente, en cuanto a eso, tenemos presiones en los nudos, salidas de caudal y en las tuberías lo que son velocidades, ¿no? Como les había adelantado inicialmente. Eso, Inges. Entonces, pasamos a hacer un ejemplo de cálculo que es relativamente sencillo, ¿no? De una red, en este caso, déjenme ver cómo es, ha sido una red cerrada. Entonces nos pide evaluar y diseñar la red de distribución de agua potable considerando flujo permanente. En este caso,
maneja dos tipos de elementos, lo que es el reservorio y el embalse. Cuando hablamos de reservorios, el reservorio está limitado a una condición de carga, ¿no? En el tanque como tal, pero es una condición de carga constante. Es decir, tiene una cota fija de agua, ilimitada, ¿no? No es que a lo largo del tiempo se va a terminar. Y se tiene el reservorio, que en ese caso, más bien dicho, el embalse, que en este caso es otro elemento que tiene una cota variable de agua. Entonces podría ahí considerar cualquiera de ellos. Eh, a ver, ¿qué otra cuestión más? Me dice que la presión mínima, ese es el condicionante de diseño, básicamente. La presión mínima en cada nudo, pues tiene que ser al menos 40 metros de columna de agua, ¿no? O 40 metros, ¿no? Y los coeficientes de pérdida, en este caso, coeficientes de pérdidas despreciables, ¿sí? El material también que se adopta en este caso es un material PVC, ¿no? Entonces, con esta introducción, pues al ejercicio, esa es la configuración que tengo de la red. Ahí, como ustedes ven, están el cota de reservorio, que está en la cota 140. Tenemos las tuberías caracterizadas por el diámetro, el material, la longitud y como incógnitas tendrá el caudal que va a transitar por ahí y la velocidad. En los nudos, en cambio, si tomamos uno de los nudos, el nudo J1 en este caso, tenemos la cota, porque ahí necesitamos ingresar la cota de los puntos o del punto en este caso, y tenemos para que se calcule la presión y la demanda, ¿no? Que en este caso está el caudal, por ejemplo, para el nudo 1 de 30 litros por segundo. Es el caudal de salida, ¿no? Del nudo. Bien, entonces con eso, pues, eh, bueno, tengo los diferentes, los mismos datos, ¿no? Las mismas variables para las distintas, o para el restante de nudos y tuberías. Ya, entonces, en la red, esta red pues, básicamente ya está con la demanda de agua, es una red construida y es el material, etcétera. Lo que necesito es evaluarle. Entonces, para evaluarle, bueno, ahí están igual algunos pasos, ¿no? Que yo puedo seguir, que ya vamos a ver en el modelo directamente. Yo puedo configurar, debo configurar básicamente estos tres apartados en donde tengo etiquetas, propiedades y opciones hidráulicas en el orden de izquierda a derecha. Si voy a la opción proyecto, valores por defecto, pues yo puedo ir definiendo lo que son, esto es simplemente identificativo, prefijos de identificación para conexiones, embalses, depósitos, tuberías, bombas, válvulas, patrones de demanda, curvas igual de demanda, y bueno, con qué incrementos se van o qué numeración va a ir adoptando a medida que vaya ingresando los diferentes nudos, las diferentes tuberías o los diferentes elementos. Si me voy a propiedades, en cambio ahí tengo cotas de nudos, diámetros de depósitos, nivel máximo, longitud de tuberías, etcétera. Estos son valores por defecto, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer ahí es decir, bueno, todos los nudos que ingrese van a tener cota cero. ¿Ya? O sea, son valores simplemente por defecto. Todas las longitudes de la tubería, como sé que tengo semi-lotización, digamos, de las calles, varían cada, no sé, 300 metros o el número que sea, pues le pongo ese valor. Sobre todo cuando hago de forma esquemática, ¿no? Los trazados. De igual manera, aquí tengo longitudes automáticas apagadas, es decir, que yo le asigno directamente al elemento un valor de longitud y no es que me tome de un plano de dibujo de referenciado. También tenemos la otra opción de que sea referenciado. Entonces, si es referenciado, en cambio, debería activar estas longitudes automáticas para yo no tener que setear, digamos, ese valor. Bien. ¿Qué otra cuestión más? Tenemos de igual manera, del lado derecho, las opciones hidráulicas. En las opciones hidráulicas es donde yo propiamente voy a ingresar mis datos o valores, ¿no? En este caso, em, por ejemplo, tenemos unidades de caudal, litros por segundo. Ecuación de pérdidas, esta de Darcy-Weisbach, por ejemplo. Entonces, a través de las unidades de caudal, yo elijo el sistema y vamos a ver cómo varía. Si tenemos en unidades de caudal,
litros por segundo, lo que estoy refiriéndome es al sistema internacional. Es decir, el cableado se me va a calcular en litros por segundo, pero todas las demás variables longitudinales, de velocidad, etcétera, van a estar configuradas del sistema internacional. Asimismo, si elijo litros por minuto, millones de litros por día, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por día. Si elijo estas otras variables, las que son del sistema inglés, pues se me cambia al sistema inglés precisamente. Entonces, a través de las unidades de caudal es lo que yo elijo prácticamente las unidades de configuración de mi modelo. Luego tengo la posibilidad de elegir ahí de igual manera la ecuación de pérdidas. En este caso utilizaremos Darcy-Weisbach. El peso específico está 1 porque siempre que dijiste 1 se va a referir al peso específico del agua. Si es que tengo otro tipo de fluido con mayor o menor densidad, pues tendré que poner el valor ahí, ¿no? Es decir, mayor o menor con respecto a 1, que es el peso específico del agua. Lo mismo para viscosidad relativa, ¿no? O sea, simplemente si le pongo 1 son pues las normales, ¿no? Peso específico del agua y viscosidad relativa para 20 grados, me parece que está seteado el programa. Luego tengo un valor de iteraciones máximas que hace para poder precisamente solucionar, ¿no? Y que los resultados sean consistentes, ¿no? En los distintos nudos. El orden de precisión también está ahí, que está al tercer decimal. Bueno, está el sistema equilibrado, patrón determinado, factor de demanda, otras características que podemos ir viendo un poco más adelante. Ya. Luego yo podría configurar en opciones. Voy a ver opciones, las etiquetas. Esto ya es visual. Entonces, elijo etiquetas y pongo o muestro el identificativo de los nudos, o muestro el tema también de las líneas. Es decir, ahí tengo varias opciones. Eh, por otro lado, también, bueno, como les había dicho, son simplemente etiquetas, ¿no? Que yo le puedo ir poniendo para los nudos, para las líneas, los valores que voy a poner en nudos, los valores que van a mostrarse en líneas. Lo mismo podría ser para símbolos, como está en la captura del lado derecho. Entonces, para las capturas del lado derecho, pues podría ubicar ahí, ¿no? Diferentes eh, escalas, si se quiere, ¿sí? Está este desde zoom, ¿no? O sea, diferentes escalas también se podría ubicar. Podría configurar las flechas del caudal, que esa, bueno, está aquí mostrada, pero se puede ver en el programa también. Y sobre todo para que se muestre en el plano. Una de se puede decir un poco la desventaja de estos modelos que no son de no pago es que la parte visual es más limitada, de alguna manera, ¿sí? Pero es algo que tampoco es que no es mucha dificultad, ¿no? Pero hay que tenerlo ahí también bajo el radar. Ahí está, creo que ingresando mi Inge, creo que se quedó o se salió. Ya. Veamos ahorita algunas condiciones, ya parece que va a quedar para mañana la configuración misma del modelo, pero es importante que veamos esta primera parte. Luego, si voy a la opción ver dimensiones y tengo esta opción específicamente para definir cuál va a ser la extensión, si se quiere, de mi modelo del dibujo y qué unidades voy a implementar o que voy a setear en ese modelo del dibujo. En este caso me dice dimensiones del plano. Entonces yo puedo elegir mi ventana, ¿no? Que tiene coordenadas X y Y 00 y la superior con la coordenada inferior izquierda y la superior derecha que tiene, lo he puesto ahí 10.000 metros, 10.000 metros. Y elijo las unidades del plano que le voy a poner pues precisamente en metros, ¿no? Es importante poner en esas unidades para que, pues, si quiero escalar o algo, pues, em, se adopte, o sea, sea más manejable, ¿no? Ya, luego en ver herramientas, en este caso de plano, yo tengo los distintos elementos que puedo emplear. Entonces, por ejemplo, el primero me permite seleccionar el plano, el segundo seleccionar un vértice, el siguiente seleccionar una región del dibujo, el otro es para mover el model, digamos, del dibujo, para acercarse, alejarse, o el zoom in, el zoom out, el extender o ver visualmente todo lo que está dibujado en mi modelo. Y aquí hay una línea divisoria, porque pues todos estos es como para gestión ya de los visual, si se quiere, de mi modelo. Pero a partir de esta línea divisoria hacia el lado derecho, ahí sí ingreso propiamente los elementos, que tampoco es que sean muchos, son apenas 7. Tengo la conexión o nudo, que se le llama. Tengo el reservorio, o más bien, en este caso, este es del reservorio.
o embalse, que es lo mismo. Este de acá es el depósito, que es el de la, como es nivel variable, tengo el de la tubería, el de la bomba, el de la válvula y es uno de texto. Es para añadir texto, pues, em, que no esté relacionado con ningún elemento, sino que es solo visual. Es una etiqueta, básicamente, esta de T. Ya. Y con eso, pues, podría empezar mi modelo dibujando, ¿no? En principio se va a ver, o tendría que verse algo muy similar a esto, ¿no? Bueno, pero claro, ahí, como le vemos, es demasiado sencillo, pero ya cada uno de los elementos tiene ya su información que está en unas tablas, ¿no? Internas ya del modelo. Entonces, luego puedo mandar a correr el modelo y pues efectivamente ya luego verificar las caudales, velocidades, etcétera, e intentar optimizar con algunos cambios.